Bien, pues les contaba que en enero de este año el Senado aprobó el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Confirma la vocación oceánica que ha tenido nuestro país, celebró en su momento el canciller Alberto Van Klaveren. Y en concreto, este acuerdo apunta a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica marina en aquellas zonas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. ¿Qué significa exactamente esto? Vamos a preguntarle a nuestro siguiente entrevistado. Él es abogado de incidencia de la ONG FIMA, Felipe Perillán. Felipe, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias, buenas tardes. Bueno. Felipe, déjame partir, dame un segundo, es que déjame partir con la siguiente pregunta, porque para poder comprender mejor, me gustaría saber qué obligaciones establecería este acuerdo para los países que son parte, porque lo otro, ¿en qué pie está este acuerdo? ¿Falta todavía alguna ratificación? Claro, es una buena pregunta. Respecto, podemos separarlo en dos partes. Primero, respecto a las obligaciones que implica este tratado. Dale. Bueno, lo que pretende regularse a través de este acuerdo, conocido como BBNJ por las siglas en inglés, es justamente generar una gobernanza a nivel internacional de la gestión de la biodiversidad en alta mar, en aguas internacionales. ¿Ya? Y esto, bueno, se da en el marco de la Convención por el Derecho al Mar, etc. Y específicamente a lo que apunta es a mejorar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas que se encuentran justamente fuera de la jurisdicción nacional. Eso quiere decir fuera de, digamos, el ámbito de acción donde los países ejercen su jurisdicción. Es decir, por fuera de las 200 millas náuticas. Y con esto, bueno, les va a permitir también el establecimiento de áreas marinas protegidas y otros mecanismos de gestión dentro de estos espacios. Implica también la consideración de evaluaciones de impacto ambiental de aquellas actividades que se desarrollen o se planifiquen dentro de la jurisdicción de los estados parte. Entonces, esto implica como que dentro de esos procesos de evaluación se tenga que considerar si es que estos van a generar un impacto en estas áreas fuera de la jurisdicción nacional. Claro. Por otro lado, también se establece la obligación de compartir los beneficios derivados de el uso de recursos genéticos marinos. Ahí se establece un mecanismo para justamente poder compartir esos conocimientos entre los distintos estados partes. Se establece la cooperación internacional para justamente generar este mecanismo de transferencia de información. El compromiso también de crear capacidades para transferir tecnología a países en desarrollo. Bueno, implica también, por supuesto, la adopción de algunas medidas legislativas o administrativas para poder cumplir con este acuerdo. Y, bueno, por supuesto, también la participación dentro de los órganos para la ejecución de este acuerdo. De acuerdo, pero déjame preguntarte algunas cosas, Felipe, importantes, porque para que se entienda, todos los países tienen una zona que es de jurisdiccional propia, ¿no es cierto?, del mar, y luego de esa zona viene entonces lo que tú defines como aquella zona que va más allá de la jurisdicción propia de cada país. Hablemos alta mar. En alta mar, a ver, ¿cómo se gobierna en alta mar? ¿Quién tiene prioridad o no prioridad? ¿Cómo ocurre ahí? Para entender un poco, para que nos ayudes a comprender esto que es tan básico y luego entender cómo desde esa comprensión, ¿no es cierto?, podemos decir que también todos los países tienen que contribuir, por supuesto, a cuidar la biodiversidad marina. Claro. Bueno, desde la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, que surge en base a este tratado que es anterior y en el marco del cual se desarrolla el tratado del que estamos hablando ahora, se establecen ciertas limitaciones a los usos que se le pueden dar, limitaciones que son un poquito de sentido común, como la prohibición de la esclavitud, entre otras cosas, que son limitaciones mínimas. Y en general se permite el uso de alta mar para pesca, etc.
siempre y cuando se cumpla con las restricciones o limitaciones que vengan desde los organismos internacionales a nivel regional, que van a ir regulando y estableciendo qué es lo que se puede ir haciendo o no dentro de estas áreas. Pero el punto principal es que los países por sí solos no tienen un mayor control respecto de lo que pueda ocurrir en aguas internacionales. Y por eso, espérame, y este acuerdo entonces, para entender bien, porque además recordemos que se habla, o sea, de estos llamados buques fantasmas, muchos de los cuales son chinos, que pescan en grandes cantidades, ¿verdad? Y sin control en alta mar. Entonces la pregunta ahí es, ¿de qué manera este acuerdo nos hace no solo proteger más la biodiversidad marina, sino que también proteger más nuestra propia biodiversidad marina? Sí, claro. Bueno, efectivamente ese es un tema importante y, claro, lo que nos permitiría, en caso de, bueno, una vez que este tratado entre en vigencia, Ujú. sería justamente la coordinación entre los distintos países que formen parte de este tratado, eh, para que puedan, por ejemplo, establecer áreas marinas protegidas en aguas internacionales, lo que implica, bueno, la propuesta y dentro de los países parte, que puedan ir señalando condiciones o haciendo observaciones para que, digamos, sea justamente consensuado y se establezcan cuáles son los objetos de protección, cuáles son las actividades permitidas o prohibidas y que nos pueda justamente ayudar a gestionar efectivamente estos espacios. Ahora, Claro, porque siempre, fíjate que, dime, sí, sí, no, no, dime. y bueno, y siempre puede resultar un poco complejo el control justamente de las aguas internacionales, pero lo que apunta esto es justamente a poder eh, coordinar o tener una instancia para coordinar los esfuerzos para atender situaciones de emergencia y tener un poquito más de control respecto de qué es lo que ocurre en esta situación. Claro, porque cuando, por ejemplo, hablamos de los parques marinos, ¿no? Y de la protección de los parques marinos, ¿esos parques están dentro de las jurisdicciones propias de cada país o no necesariamente? Sí, sí, principalmente están dentro de las áreas marinas de cada país. Por supuesto, el océano igual tiene complejidades respecto a su fiscalización, porque claro, mucho más Ya. fácil, bueno, con las dificultades propias igual que tiene el hacer el control en tierra, pero es un poquito más fácil hacer ese control en tierra. En el mar se vuelve un poquito más complejo el cómo se puede ejercer ese control justamente porque es una gran cantidad de espacio el que hay que estar monitoreando, pero esto, por supuesto, el tener una figura que nos permita generar una gobernanza es mucho mejor que no tenerla, y justamente el desafío está en poder lograr que este acuerdo nos permita gestionar efectivamente estos espacios. Claro, y te lo planteo también, estamos conversando a esta hora con Felipe Perillán, abogado de incidencia de la ONG FIMA, porque fíjate que hace algunos años, esto es exactamente en el año 2020, esto fue en noviembre, octubre del 2020, se encendieron varias alarmas y varias alertas porque en Ecuador se produjo ahí un enjambre de unos 300 barcos, principalmente chinos, en las afueras de las Islas Galápagos, ¿no? Y luego se desplazaron hacia Perú, después se señaló que se dirigían a Chile, y ahí se señaló también que los parques marinos, nuestros 10 parques marinos que han sido creados en nuestro país, no tenían ninguna manera de fiscalizar o no había elementos, digamos, que les permitiera a las autoridades fiscalizar lo que pasa en alta mar y lo que puede afectar finalmente a estos parques marinos. ¿Eso ha cambiado? Bueno, justamente a propósito de ese evento, se ¿Ya? visualiza uno que es quizá uno de los mayores problemas para lo que se le llama como el enforcement o como eh, la exigencia de cumplimiento de obligaciones de protección, etcétera, dentro de lo que es el derecho internacional, sobre todo en lugares como justamente alta mar. Eh, a propósito de el relacionamiento de los países
sobre lo que ocurre en estas áreas. Y a propósito de eso, justamente se encendieron las alarmas y los distintos países se empezaron a buscar alternativas para poder gestionar esta situación, tratar de controlarlo un poco más, pero claro, ahí la dificultad es cómo logramos que estos países o estas industrias en particular que puedan aparecer, digamos, o puedan eventualmente implicar una afectación a estas áreas, poder como ponerle un poquito de coto, ¿no? Entonces, finalmente se traduce en la relación con los pares, ¿no? La relación con los otros estados, lo que puede, en definitiva, disuadir de ciertas acciones. Claro, de todas maneras eso es tal como tú lo señalas. Ahora, déjame preguntarte porque el pasado 24 de septiembre se organizó este evento Gobernanza de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales, acelerando la ratificación, dice, y explorando oportunidades para el involucramiento del sector privado. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que marcaron esta reunión? O sea, bueno, como el propio nombre del evento Ujú, bueno, por un lado, es la invitación a aquellos estados que no han firmado aún claro. el acuerdo, que vayan a firmarlo justamente, eh, indicando, por supuesto, cuáles son los beneficios o las posibilidades que nos entrega este acuerdo. Y por otro lado, era justamente el empezar a discutir un poquito sobre el rol de los actores privados dentro de la ejecución de este acuerdo. Claro. Bueno, de hecho, el presidente Gabriel Boric dijo lo siguiente: a la fecha llevamos solo 8 países que han ratificado el tratado y necesitamos 60 de aquí a julio del próximo año. ¿Tú ves realmente posible alcanzar una meta como esa o es muy ambicioso? O sea, bueno, ahí hay que hacer una distinción porque, claro, se establece la necesidad de 60 estados que hayan ratificado el acuerdo. Eso para su entrada en vigencia, ¿ya? Entonces son 120 días desde la fecha en que se hayan conseguido estos 60 estados. Se puso un plazo para la firma. Hoy, o sea, bueno, a la fecha de ese encuentro, habían 92 estados, más la Unión Europea, que habían firmado el acuerdo, pero solamente 8 de ellos lo habían ratificado, incluyendo a Chile dentro de Ya, estos 8. Luego de ese evento se sumaron y ahora ujú, son 104 las firmas y 13 las ratificaciones que tiene este acuerdo. Y lo que pasa es que, claro, cumplido este plazo sin que esté el tratado ratificado, ya, lo que pasa es que actualmente estamos en este proceso donde los estados pasan por un proceso de 2 etapas, firma más ratificación o aprobación interna. Y luego de esta fecha, lo que se estableció para este acuerdo es que van a ujú, poder los estados sumarse u obligarse por este acuerdo a través de la adhesión, que son mecanismos distintos, pero en la práctica todavía se puede, o sea, no es que si es que no se llega a esta fecha con el total de las ratificaciones, las 60, el acuerdo se caiga, sino que va a seguir, digamos, disponible para que pueda entrar en vigencia. El tema es que también ahí claro. hay una aspiración política de los estados parte de este acuerdo para ojalá poder Mm. llegar con el acuerdo vigente a la siguiente Conmemar. Claro, mira, te preguntaba también, Felipe, porque estos acuerdos son bien, digamos, son lejanos para la gente, ¿no? Para las personas que viven en los continentes. No se vislumbra, porque no afecta a su cotidianidad, la importancia que tiene, ¿no? Cuidar la biodiversidad marina. ¿Cómo podrías tú explicarnos por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el que este tipo de acercamientos y de acuerdos también se concreten? ¿En qué afecta digamos, a las personas que viven en los continentes de los distintos países? Ya. Bueno, eso lo puedo responder en 2 partes. Muy brevemente la primera, porque quizás es un poquito más lejana, que es Dale. a nivel quizá de institucionalidad.
es algo que había comentado un poquito antes, es el tema de la adecuación a nivel legislativo para poder dar cumplimiento a las obligaciones del acuerdo y el fortalecimiento también de capacidades institucionales y capacidades técnicas para poder dar cumplimiento a través de las distintas carteras estatales. Luego ya a lo específico, las oportunidades o beneficios que esto pueda tener particularmente para la ciudadanía, Claro. tenemos, bueno, por ejemplo, bueno, la ciudadanía, o sea, perdón, la seguridad alimentaria, que es un tema relevante, pero que muchas veces, claro, como son cosas que ocurren fuera de lo que incluso podemos ver desde el día a día, desde la costa, los impactos que se generen en alta mar pueden tener un impacto en los ecosistemas marinos que forman parte de nuestro día a día, es decir, las afectaciones que puedan tener respecto de la biodiversidad marina, tanto a nivel de peces, todo aquello que consumimos que proviene del mar. Si es que se genera contaminación, esa contaminación eventualmente puede llegar a afectar a las personas que habitamos y tenemos una relación con estos ecosistemas. Y eso, por supuesto, también a su vez podría eventualmente tener efectos respecto de, por ejemplo, la industria pesquera, la pesca artesanal y así, entre otros. Lo otro, bueno, también tenemos que considerar que la biodiversidad marina es sumamente relevante para la mitigación de los impactos del cambio climático, en el sentido de que capturan carbono, producen oxígeno, y la degradación de los distintos organismos que ayudan a que esto sea posible podrían eventualmente ir desapareciendo. Entonces también, claro, eso quizá podría parecer un poco más lejano, pero tiene un impacto directo en qué es lo que ocurre justamente con la ciudadanía. Por otro lado, también la generación, por ejemplo, de áreas marinas protegidas tiende a venir de la mano con también un proceso de generación de insumos para la educación y dar a conocer qué es lo que hay en estas áreas y que, bueno, siempre es positivo, a mi parecer, que haya conocimiento de qué es lo que hay y que, bueno, digamos, expandamos también el conocimiento. Eso son algunas de las Claro. cosas que uno podría Sí, señalar. por supuesto. Felipe, ¿y qué pasa? ¿Cómo ves tú los aplazamientos que se han puesto en marcha con la ley de plástico de un solo uso, que ha sido además solicitado por las grandes franquicias de comida rápida? ¿Cómo eso impacta, ¿no?, en la protección de la biodiversidad marina? O sea, bueno, de hecho, bueno, es súper relevante la consideración de este tema, sobre todo cuando hablamos de los impactos en el medio marino, justamente porque Claro. buena parte de los residuos plásticos y residuos en general que provienen de la industria alimentaria terminan justamente en el mar. Vemos, de hecho, esas imágenes de las islas de basura, que son principalmente plásticos, que están ahí dando vueltas dentro de los océanos. Entonces, claro, justamente la ley de plásticos de un solo uso, que buscaba el uso de reutilizables para las cadenas y las distintas empresas que están justamente a cargo de la distribución de alimentos, la entrega de alimentos a las personas, genera mucho residuo. Entonces, con este proyecto lo que se buscaba justamente era disminuir la cantidad de residuos y fomentar el uso de reutilizables. Ahora, parece ahí relevante el hacer el punto de que tampoco sería justo señalar que es toda la industria de los alimentos y las empresas relacionadas con esta las que han justamente buscado el retraso. Creo que es importante hacer esa distinción, porque tenemos varios ejemplos de empresas que justamente se han preocupado de adaptarse para llegar justamente a los plazos que se habían establecido inicialmente. Y tenemos otro grupo que ha buscado retrasar la entrada en vigencia de la ley, porque, claro, implica también un trabajo adicional de poder adaptarse y adecuarse. Pero yo no me atrevería a decir que hay un rechazo Correcto, de parte de la a industria. la aplicación, Sí. claro.
Ya, pues, ojalá que así sea. Te damos las gracias, Felipe Perillán, abogado de incidencia de la ONG FIMA, por ayudarnos a comprender, ¿no es cierto?, los alcances que tiene este acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Que tengas buena tarde. Muy buenas tardes, Mirna, que esté muy bien. Que estés bien. Muchas gracias.